idolatría de nuestra vida, lo que es la idolatría, el pecado, el lugar que ocupa, lo que roba de nuestra vida la idolatría, ¿verdad que sí? Algunos versículos que quiero ir también a Mateo 4:10, ¿vale? Seguimos leyendo Mateo 4:10, donde habla otro versículo más de la idolatría. ¿Lo tienes por ahí, Yajaira? Sí, de 4:10. Mateo 4:10. Cómo Satanás quiso recibir esa adoración, ¿verdad? Y mira lo que le dice Jesús a Satanás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos un poquito más adelante, como dice en Mateo 4:8, Mateo 4, del 8 al 10, donde ya Satanás le dice a Jesús: pero mira, si tú me adorares, si tú te postrares, todo esto te daré, como si no fuera suyo, ¿eh? Le tienta y le dice: fíjate, mira lo que yo puedo hacer. Quiso ocupar el lugar de la bendición que Dios te puede dar, de todo lo que Dios te puede dar. Él quiso ocupar como si fuera un Dios y decir: si tú me adoras, yo te doy esto. Si él se postraba, le daba todo. Exacto. Entonces, ¿cómo demuestra Satanás que lo que él sigue buscando en todo tiempo es que se le adore y que se le rinda culto y que haga parecerse que de él es que pertenecen las cosas? De que él pertenece, que como el hacedor de maldad. Claro, de decir, todo esto te voy a dar, ¿no? ¿Qué vas a dar? Se ofrece como deslumbrar a las personas para que las personas caigan. Entonces es un engañador. Dice la palabra que viene a robar, matar, destruir, engaña. Entonces su caída vemos que fue el orgullo, todo lo que fue llevado a que esa divinidad que él tenía cerca a Dios se le destruyera. Entonces vemos cómo el orgullo en su vida fue la raíz de tener una rebelión. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Nuestra raíz de rebeldía es porque anteponemos esos lugares que a Dios le pertenecen y somos rebeldes, somos desobedientes. El verdadero lugar a Dios. Exacto. En muchas de las áreas que hemos dicho y hemos nombrado anteriormente, que creemos que decimos: no, como yo no soy idólatra en una imagen, pero quizás sí la pueda ser de tu marido, quizás sí la pueda ser de tu hijo o de tu hija, o quizás sí la pueda ser del dinero o de tu trabajo, como decíamos, de enfoque solamente, y hay gente que le da ese lugar a esas áreas de su vida, a esas situaciones, y tenemos que ver que eso está mal delante del Señor. La primera rebelión con el Señor, contra Dios, fue Satanás, fue ese orgullo, ese lugar que él quiso ocupar, esa estrategia incluso de querer día a día, hasta día de hoy, dirigir a las personas a que haya una adoración a un Dios en minúscula, ¿no? Esa estrategia que él usa para que haya personas que se sigan inclinando, para que sigan negociando, para que haya objetos de deseo que crean incluso que le van a proteger, que le van a dar bendición. Todo eso son estrategias que Satanás usa para distraer al que se acerquen al verdadero Dios, al Dios que nos está llamando constantemente, pero que nosotros por distracciones, por ese pecado, confundimos y nos vamos a esas cosas, ocupando el lugar de Dios. Entonces ya hemos visto que el origen de la palabra, que significaba, lo que dice las Escrituras, que vamos a seguir leyéndola. No sé qué tal les está pareciendo esta enseñanza. Gloria a Dios. Y uno de los versículos principales también es en Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yajaira. Algo que añadimos a lo que hemos hablado, que es idolatría, en este verso, en este versículo, vemos cómo debemos de ser nuevas criaturas.
Colosenses 3:5, ¿no? 3:5. Amén. Se titula La vida antigua y la nueva. Hace morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Entonces, una de las áreas que también, de las situaciones que en nuestra vida se da, que son idolatría, aquí te dice claramente varias. La primera te dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Tú fíjate lo que conlleva la idolatría, que dice el lugar que tú vas a ocupar, que no le vas a dar el lugar que a Dios le pertenece, va a ser porque tengan malos deseos, en este caso malos deseos, avaricia, impureza, fornicación, fíjate, pasiones desordenadas. Todo eso es idolatría. Por eso dice, haced morir, o sea, enterrar, mata de ti eso, quítalo, como si no estuviera, porque es terrenal. Y nosotros cuando andamos como nueva criatura tenemos que andar en lo espiritual. ¿Qué quiere decirse? Que ya hemos enterrado eso, ya hemos matado, ya hemos dejado morir esa vieja criatura que conllevaba esa idolatría. Y a todos nos ha pasado. Hasta que no venimos a los pies de Cristo, una de las idolatrías que hemos acarreado ha sido eso: impureza, pasiones desordenadas, fornicación, avaricia, y luego otras más que hemos añadido a las de día de hoy, ¿no? Que la estrategia de Satanás es como que la distorsiona y parecen ser que no lo es. Pero mira, una de las cosas que dice, pasiones desordenadas, algo que me gusta cuando estudio marketing, vemos el tema del logaritmo con las redes sociales, ¿no? Con TikTok, con la dependencia que da, ¿no? La dopamina. Entonces, todo eso te hace tener, como dice aquí, pasiones desordenadas, que quieren más. Entonces, cuando uno no está lleno de Dios, ¿qué está buscando? Dopamina, enredarse, distraerse, llenarse de cosas que le estás quitando el lugar a Dios, que no estás orando, no estás leyendo la Biblia, no estás compartiendo, no estás intercediendo, no le estás adorando a Él, no estás cantándole. Entonces es importante saber que a día de hoy el enemigo, de todas estas cosas que Dios nos dice, que tenemos que ser ya nuevas criaturas en el Señor, Satanás va a intentar entrometerse y estratégicamente adueñarse del tiempo que queramos dar a Dios. La Biblia nos muestra eso mismo, que desde temprano la idolatría ya existía, ya estaba en la humanidad, y uno de los que quiero hablar es después del diluvio, las naciones comenzaron a apartarse de Dios. Después de Noé, vemos en Romanos 1, 21, 23, como dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo ocurre? Porque decimos que a veces es antes de la criatura, pero lo que decíamos, que después de ser nueva criatura también nos pasa. O sea, habiendo conocido a Dios, como dice en Romanos, no le glorificaron a Dios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pastora, perdón, Romanos 1. Romanos 1, 21, 23. Y es algo importante ver cómo Pablo aquí habla en Romanos y nos dice algo que es una frase que me toca profundamente, para que estemos en lo espiritual, para que estemos en el espíritu. Dice, Pablo explica que la idolatría nació cuando el ser humano cambió al Creador por la creación. Al Creador por la creación. ¿Qué pasa? Estatuas, figuras, idolatría es creación, no es el Creador. Y se tiende a idolatrar la creación que ha hecho el humano, ¿verdad que sí? Por adorar al Dios vivo, que es el Creador. Claro. Fíjate lo que dice, se tiende a que el ser humano cambie, o sea, cambias la esencia que Dios te ha fundado, te ha preparado, de que tú le adores a Él por la creación que Él ha hecho, por lo que Él ha permitido. Wow. O sea, si Él en su poder eterno ha creado, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un hijo,
ha permitido que en tu ser, en tu vientre, tú lleves a un hijo, a esa creación que Él ha hecho, tú llegues a poner y a ocupar el lugar que a Dios le pertenece por adorar a tu hijo. Tremendo. Lo que Él ha creado en ti, tú llegas en vez de glorificar a Dios, glorificas la creación del Creador que ha hecho. Y ocurre, como el trabajo, con muchas situaciones que se dan. Entonces, vemos como en esa situación de Noé y la dispersación que hubo después con Babel, muchos dejaron de adorar al Dios verdadero y comenzaron a servir a otros dioses. Entonces ya está escrito, ya hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis como en la palabra muchas de las situaciones que se dan han sido por esos ídolos, por esa idolatría. En Génesis 31, 19, quiero que lo leas, Yajaira. 31, 19. Sí. ¿Qué pasó ahí con Raquel? Génesis 31, 19, sí. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Amén. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y aquí habla de que Raquel robó, hurtó los ídolos de su padre. Como vemos, como en la época donde hablan de Raquel, de Jacob, ya había ahí ídolos que incluso Raquel robó. Sí, te robaron. O sea, fíjate desde cuándo estamos hablando, que hemos llegado hasta Mateo, luego después de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo ha habido momentos en que la gente idolatraba, en que sus padres venían de idolatría? ¿Cuánta gente no ha testificado que dice, no, mi mamá era idólatra? Y Dios aquí nos habla de la tercera y la cuarta generación, que es bendecida y maldecida. Y créame que si usted en su familia tiene personas idólatras, esas son maldiciones que se heredan. Eso son maldiciones, es fuerte decirlo. Y nosotros tenemos que romper en el nombre de Jesús, con Cristo, esas ataduras y esas maldiciones, esa idolatría. Porque aunque no esté reflejado a lo mejor en lo que decimos, en una estatua, en una imagen, vamos a ser idólatras en el espíritu, porque lo trajeron nuestras generaciones antecesoras. Entonces tenemos que romper eso. ¿Para qué? Para que no exista la idolatría en ninguna área de nuestra vida. Gloria a Dios. Dice en Éxodo 32:4, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Mientras Moisés recibía la ley, el pueblo, ¿qué fue lo que hizo? El pueblo de Egipto hizo un becerro. ¿De qué? No lo hizo de plata, no lo hizo de paja. ¿De qué lo hizo? Éxodo 32:4. El pueblo lo que hizo fue un becerro de oro. De oro. Dicen que era un becerro de oro. Léelo ahí en Éxodo 32. ¿no? Sí. Y él los tomó de las manos de ellos y les formó y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Amén. Dice, y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vemos cómo aquí la creación de este becerro de oro, cuando Moisés fue al monte Sinaí, cuando bajó, él tardaba en descender un poco del monte, que se estaba acercando al Señor, cómo había el pueblo pedirle, cómo le pidieron que hiciera dioses, o sea, querían adorar algo. Y es lo que hoy lo vemos. Hay culturas que dicen, no, pero es que queremos una virgencita, queremos ¿verdad? Un santito. Ya pasó en la época de Moisés. Pedían un becerro de oro. Por eso nosotros tenemos que enseñar que no hay que adorarles, no hay que besarles, no hay que pedirles, no hay que inclinarse. Porque eso es pecado contra Dios. Eso no es Dios. Por eso hay gente que dice, no, es que
el muñequito de tal, es como si tú tuvieras, que tenía por aquí un mini de la niña, una figurita, y tú la dieras besos, y tú la pidieras. Eso no es el verdadero Dios. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Y ya les pasó a Israel. Gloria a Dios. Y para terminar, ya esta enseñanza de ver cómo la idolatría en nuestro día a día ha hecho que estemos apartados del Señor. Hay un peligro inminente cada día en tomar esa idolatría y ocupar ese lugar de Dios, en que nuestro corazón esté. Hay buenas noticias, en que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar la voz de Dios, a que nos arrepintamos, a que sabemos que Dios perdona y podamos tomar un momento de arrepentimiento a Él y decirle, mira, yo quizás he antepuesto algún lugar, he ocupado algún área de mi vida en la que no he dejado que tú entres o en la que he creído que me iba a fortalecer en esa persona, en esa cosa, pero hoy me arrepiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos de ser idólatras, de dejar la idolatría a un lado y convertirnos al verdadero Dios, al Dios que nos salva, al Dios que nos envió a su Hijo, como dice la palabra, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y podamos recibir la vida eterna con Cristo, porque el que no se arrepiente de sus pecados, de su forma de vivir, no podrá entrar al reino de los cielos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Hay buenas noticias. Hemos errado, hemos fallado, hemos pecado, pero Jesucristo viene a limpiarnos, a salvarnos, a restaurarnos, a enseñarnos. Para eso está la palabra de Dios, para eso abrimos la Biblia y vemos cómo hay pecados disfrazados que a veces creemos que es normal porque lo hemos vivido en nuestras culturas, ¿no? En nuestras familias, pero Dios aquí nos revela. La revelación de Dios el Padre a cómo caminar hasta la venida de Jesús, ¿verdad? Hasta cómo caminar para que podamos tener una vida eterna con Dios en el cielo, ¿verdad que sí? Entonces, abramos nuestra Biblia, escuadriñemos la palabra de Dios, exhortémonos, digamos las cosas que no son, porque dice la palabra de Dios que a lo malo lo llamarán bueno, ¿no? Y a lo bueno lo llamarán malo. Entonces, lo que es malo delante de Dios es malo. Y lo que es bueno, ¿verdad que sí? Claro. Así que en este día vamos a terminar. ¿Qué les ha parecido la enseñanza? Bien, muy interesante. Y tengamos esa área de nuestra vida, esa parte, ese lugar que ocupe Dios en nuestro corazón en todo momento. Para que no desfallezcamos, para que no rindamos culto a lo que no hay que rendir culto, sino al Dios verdadero. Que a Él le pertenece todo lugar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios, porque tú nos has enseñado a cómo amarte, a cómo adorarte, Señor. Gloria a Dios, gracias Señor. Gracias Papá. Gracias porque hemos sido idólatras y nos arrepentimos. Te pedimos perdón. Perdónanos en este día, Padre, y enséñanos a que tú ocupes todo el lugar que te pertenece, que tú seas ese primer lugar en nuestra vida. Tú dices en tu palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas. En esta mañana queremos amarte a ti. Gracias por enseñarnos a que sobre todas las cosas te amemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.